Lo que pasa es que después salí perdiendo. Fui a Cruz Azul, le vendí el pase, me pagaron, pero después yo cuando me voy de Cruz Azul, me voy a Independiente, le compro el pase a Cruz Azul. Acá en México, aparte de que vos te dedicabas únicamente a jugar al fútbol, no te dedicabas a que tiene problemas para cobrar, que si le tiene que ir a cobrar. Esto lo digo siempre, vos vas a Cruz Azul y el seguro de gasto médico es para vos y para toda tu familia. Y en las demás instituciones el seguro de gasto médico es para el jugador. Y el beneficiario es la institución. En el América, cuando yo estaba en Cruz Azul, sí. Vichy y otro... ¿Calucha? Calucha. Que después hay una ahí... Hay una jugada que patea solo, que estábamos todos atacando. Ya había problema con los arqueros, con los porteros por el asunto de... Porque yo no era un arquero espectacular, no era un arquero de potencia, de piernas, sino era un arquero de ubicación, que caminaba más. Cuando me llama Gerardo para invitarme, la verdad que no esperaba que me llamaran, más allá de que yo siempre trabajé en México y tuve toda mi vida en México, porque siempre se hablaba de eso, que Martino esto, que Martino no estaba nunca, y no era cierto. Martino estaba siempre en México. Lo que pasa es que las aflicciones vienen después, a lo último, pero siempre se le va a buscar algo para ver lo que está mal. Lo del Chicharito también fue complejo. Lo del Chicharito, él fue a hablar 3 veces a Estados Unidos. Viajó de México a Estados Unidos para hablar con él 3 veces, para que se diga la verdad. Pero lo que pasa es que ya era un problema de él, del jugador, que tenía que decir, está bien, me equivoqué o no me equivoqué, como dijo, no hice nada y se sabía toda la verdad y él decía que no había hecho nada. Bueno, si se hubiesen aclarado las cosas y él hubiese dicho la verdad, estaba seguro. Gringo, Norberto Scopani, ¿cómo andas, gringo? Gracias por tu tiempo. Todo primero. Bien, todo tranquilo. Oye, ¿cómo anda todo, gringo? ¿Andas con el tema del restaurante? ¿Andas ahorita no has tenido mucho acercamiento con el tema del fútbol o has tenido algún...? He tenido algunas propuestas, pero por ahí yo he trabajado en expansión en Morelia, que me pidieron si hacía un favor de trabajar, de estar las 9 fechas, porque ahí tenían unos problemas ellos y quería ver si le ayudaba. Fui, estuve esas 8 o 9 fechas y... ¿Te metiste a liguilla? Sí, estuvimos ahí, pero igual el plantel era muy corto. Habían tomado alguna decisión en la directiva de sacar jugadores por indisciplina, había mucho lesionado, entonces formábamos el equipo y no quedaban 3 suplentes o 4, porque había mucho lesionado y, como te dije, en disciplina habían salido muchos jugadores. Y se hizo lo que se pudo, ese torneo, que eran 9 fechas faltaban. Y después fue otro técnico y salieron algunas oportunidades, pero bueno, lejos, sin tanto presupuesto. Entonces, para renegar, mejor me quedo acá en mi casa y veo el fútbol del restaurante, o voy a veces a la cancha a ver los partidos. Es justo eso, o sea, para estas alturas de la vida llega momentos en que dices, ir allá a ciudades que están lejos, quién sabe con qué te encuentras. Mejor dices, gracias. Sí, ¿no? Mejor, analizar y ver en qué lo puede ayudar, en qué puede hacer. De todas formas me gusta, y sí te lleva tanto tiempo estar en el fútbol, y por ahí ahora hace un tiempo que no tengo nada, que no me sale trabajo. En definitiva, yo estoy en el restaurante y también me gusta, ¿no? Pero no es lo mío, digamos. Y tratando de esperar y ver algunas posibilidades. Oye, gringo, ¿desde chico fuiste portero? No, cuando era cuando era muy chico, ¿qué era? Cuarta o Babi, a veces por la altura y lo grande que era, central. Me ponían de 9. Ah, bueno, también. De delantero, pero muy poco, cuando era chico. Después quedé como arquero y toda la vida fui arquero. ¿Te acuerdas de tus primeros guantes?
Los guantes que yo usaba era de como un plástico era antes. Después, bueno, usé Adidas y Reusch. Pero al principio eran los guantes esos viejísimos, que no sé si eran Amadeo Carrizo, no sé qué eran, que eran como una goma, que te quedaba un olor feo en la mano terrible. Y luego te sudaban. La transpiración, sí. Lo que pasa es que, y yo cuando empecé a jugar en primera no usaba guantes. En el año 80, que yo empiezo en el plantel de primera con estaba Aníbal Ruiz, ¿El Maño? un uruguayo, el Maño, que estuvo acá en México trabajando, junto con Cubilla, porque él era el auxiliar. Y Cubilla yo atajaba, pero sin guantes. Y Cubilla ahí me empezó a poner los guantes hasta para correr, porque decía que un portero tenía que usar guantes. Entonces ahí en ese momento, bueno, me hacían poner guantes para atajar. No, pero no te decían loco, porque también ha habido otros porteros históricos en Argentina que no jugaban con guantes. Pues lo que pasa es que en ese tiempo muchos no se usaban los guantes. En ese tiempo, y te digo que ahora porque ya ha cambiado mucho las cosas, yo con el tiempo de lluvia me ponía guante de lana, me lo ataba con cinta y los guantes mojados eran los mejores guantes que había para... ¿En serio? Mejor que los... Digo, hoy hay mucha tecnología, sí, pues, pero en esa época... El tiempo de lluvia era muy bueno. Después salieron, con el tiempo salieron los Reus, que mojada o no mojada, vos lo tenías que mojar igual a los guantes para que tenga mejor adherencia a la pelota. El problema siempre fueron los balones, ¿no? Que iban cambiando todas las temporadas de balón, y los balones me parece que son lo que más perjudican a los arqueros. Cuando le pegan fuerte se te mueve. Tiene distintas características los balones. Entonces por ahí siempre los reglamentos que se cambiaron y todo siempre fueron en contra de los arqueros, de los porteros. ¿Pero toda la vida? Primero podía tener 6 segundos en la mano, después claro, no la podía agarrar con la mano si te la daba un compañero, tenían que jugar con los pies. Bueno, a mí me pasaron todas las reglas. Yo tuve, desde que empecé a atajar, siempre pasé por todas las reglas. ¿Por qué elegiste Newell's y no Central? O sea, ¿pasa más por el sentimiento o fue que tocaste la puerta No, porque yo empecé a jugar en Impulso. Ok. En Impulso te llevaban a Newell's Boys, era el Babi, digamos, y cuando llega a cierta edad te lleva a Newell. Y de Otonelo, que también jugué yo en Otonelo, ahí te llevaban a Rosario Central. Pero yo me quedé en Impulso y de ahí fui a Newell. Había un compañero que se llamaba Dileo que jugó en Rosario Central y fue auxiliar de Edgardo Bausa, que también lo debe conocer porque tuvo una selección argentina y salió campeón en Copa Libertadores. ¿Patón Bausa puede ser? El Patón Bausa. Él era compañero mío, de chico era compañero mío, y después se va acá de Otonelo en el Babi y de ahí lo llevan a Central. Porque distintos clubes de barrio lo llevan a un lado o a otro. Y yo fui a Newell, que ahí en Newell. Y ahí hice todas las divisiones, ¿no? Desde el Babi hasta llegar a primera. Y fue una gran época, porque se conjuntaron muchas cosas para que saliera un Newell's histórico de esa... Sí, no, en Newell hay muchísimos jugadores. En primera, Valdano es uno de los más grandes, debe ser Valdano, Justi, que salieron campeones del mundo. Después tenía Berizzo, a Gamboa, Pochettino, Franco, Martino, Leop. ¿El mismo Marcelo? Sensini. Sí, Marcelo jugó, me parece que 1 o 2 partidos en primera. Después lo que hace él es técnico de división inferiores. Claro. Y bueno, el año nosotros que salimos campeones en 87-88 debe ser el único equipo en el mundo que haya logrado lo que logramos nosotros. Son todos jugadores de la institución, todos jugadores de Newell's Boys, tanto los jugadores, cuerpo técnico, eran todos de la institución. Todo el técnico era Judica, que fue jugador de Newell, Roberto Pupo, que era auxiliar también de Newell. Eran todos de la institución.
se consiguió eso que fue muy, muy, muy importante, ¿no? Para la institución. ¿Con quién te identificabas más en esa época? O sea, de toda esa banda que se armó, que después cada uno hizo un gran camino. Lo que pasa es que ahí nosotros empezamos en el 80, 81, empieza Gerardo Martino y Sergio Giovanoli y yo empezamos a estar en el plantel de primera. El Tata empieza a jugar antes, en primera ya como titular, 80, 81. Ya jugaba y yo debuto el 82 y empiezo a atajar en el 84. Sergio Giovanoli juega al principio del 80, 81 por ahí, y después ya en el 84 sale, creo, 84, 85 ya se lo venden, se va, y ya viene otro grupo. De Taylor, de Pautazo, ya vienen otros grupos que, bueno, tanto el Martino como Leop y yo jugamos casi 14 años, 13 años todos juntos en la institución. Vendían a todos los jugadores, vendían los jugadores y salían, pero esa columna vertebral que siempre se hablaba en la Argentina se quedaba, que era el arquero, el medio, claro, y Gerardo el Tata, que, bueno, jugaba de doble contención o jugaba un poquito más adelante, según cómo jugaba el técnico, si jugaba 4-3-3 o 4-3-1-2. Entonces, lo que pasa es que en ese tiempo había muchísimos jugadores. No sé si te nombré antes también a Sensini, a Balbo, que ellos dos salieron de Newell y lo venden junto a Italia, a la Cremonese, ahí jugaron toda la vida. Batistuta también sale de Newell. De Newell jugamos la final de Copa Libertadores en 87, pues lo venden a River, no le va bien, lo venden a Boca y en Boca le va bien y después se va a la Fiorentina. Y ahí jugó toda su vida. Después está Alfaro, Almirón. Alfaro también jugó muchos años en Newell, después se va a River. Y no sé si se va a Colombia. Lo que pasa es que antes, malos arqueros, ¿no? Se iban para el lado de Colombia, toda esa parte a jugar. No veníamos casi nunca, se venía para este lado. O se iba en Europa o estaba más bien por Sudamérica. Bueno, a partir del que vino acá, yo vine en el 95 a Cruz Azul y habrán llegado en el que era Marín, que es el que estuvo en Cruz Azul, el máximo arquero, ¿no?, que hubo en el fútbol mexicano. Y después vino el Oso Ferrero, que vino a Cruz Azul, y Celada, que fue a la América. Sí. No, realmente no era el mercado como después fue de los porteros argentinos acá en México. Sí, tanto los porteros como jugadores de campo. Ya empezaron a venir muchísimos jugadores, y hoy por hoy hay por todos lados. Bueno, por todos lados. O sea, lo que pasa es que también hay mucho extranjero. Antes, cuando yo vine, eran 5, ¿te acuerdas? 4 y 1 en el banco. Si entraba ese, tenía que salir otro del campo. Pero eso era Ciudad de México. Claro, dentro del campo de juego podía haber 4. Que estaba Zamora, el Chelo Delgado, Pintado, Reynoso y yo. Y hoy, bueno, hay cualquier cantidad. 9. Sí. Oye, gringo, ¿y cómo era Marcelo como técnico? Y era un técnico que era muy estudioso. Era estudioso, sabía de todos los rivales, cómo jugaban, qué hacían, los jugadores individuales también. Trabajaba mucho en pelota parada. Nosotros los viernes, según qué día jugábamos, tirábamos 105 pelotas paradas. Salimos campeones con el 60% de los goles de pelota parada. Teníamos buenos ejecutadores, pero también grandes cabeceadores. Con él estaba Pochettino, Berizzo, Gamboa, Franco, que eran muy buenos cabeceadores. Normalmente siempre vos mandás 6. Mandaba a Saldaña, que también era muy buen cabeceador, pero a lo mejor era porque anticipaba, no porque saltaba alto, que iba alto, sino porque anticipaba la jugada. Cabeceaba bien también. Pero sí, lo único que hacíamos era, 2 días antes del partido, eran
100 pelota parada. Con el tiempo el señor... Eran dos equipos que se enfrentaban. Uh-huh. Pero los ejecutadores era Zamora, o era Martino, Ruffini, que ejecutaba muy bien también. Y según en qué lugar estaba la pelota, se dividía la cancha en cuadrados. Y según donde estaba la pelota, tenía que ir a tal cuadrado. Entonces los 5 iban en un lugar y el sexto daba la vuelta y iba siempre por atrás, por si la pelota pasaba para meter. Pero siempre iba a un cuadrado no era más de 5 metros, ahora tenía el cuadrado, por 5. Entonces el balón tenía que ir ahí y todos llegaban ahí. Hicimos muchos goles. Con el tiempo el señor se fue volviendo más metódico, que hoy le llaman loco, o no, ya desde entonces... Siempre fue estricto en la disciplina, en la táctica, y era de muchas repeticiones, de muchísimas repeticiones. Más allá de los trabajos que hacía Marcelo, para mí, para el grupo nuestro, fue muy importante también la llegada del año 84 al 86 de Jorge Solari. Uh-huh. Porque como trabajaba Jorge Solari en ese tiempo con nosotros, hoy en día trabajan todavía todos los equipos de Europa, los de Argentina y todo, que son espacios reducidos. Nosotros lo hacíamos con ellos en ese año, del 84 al 86 más o menos. Eran todo espacio reducido. Los famosos rondos. Claro, y hoy por hoy se sigue trabajando de esa forma. Bueno. Oye, ¿y cómo te llega la propuesta de Cruz Azul? ¿Qué dijiste? México. Bueno, la propuesta no porque ya en ese momento yo conozco en la selección, porque estábamos en la selección del año 94, que salimos campeones en el 93, que le ganamos la final a México, ¿te acuerdas? En Ecuador. Bueno, había un representante que lleva a Julio Zamora al Cruz Azul. Y en esa selección estaba Zamora y Saldaña de Newell y yo. Y ese representante, que es Raúl Isola, que lo lleva a él a Cruz Azul, es el que me lleva a mí. Entonces, como yo lo conozco de la selección, porque venía con Julio Zamora, él era de La Plata, entonces venía él con Julio Zamora y bueno. Y así se hizo una amistad donde después sale la posibilidad de Cruz Azul y fuimos a Cruz Azul. De tal forma de que, bueno, el pase fue mío porque yo, Newell tenía una deuda conmigo de varios años, y entonces dejamos la deuda por el pase. Yo me fui a Cruz Azul siendo el pase mío. Bueno, ahí saliste tú ganando. Sí, bueno. Lo que pasa es que después salí perdiendo. Fui a Cruz Azul, le vendí el pase, me pagaron, pero después yo cuando me voy de Cruz Azul, me voy a Independiente, le compro el pase a Cruz Azul y se lo vendo a Independiente. Lo que pasa es que en Argentina agarra una devaluación. En Argentina tienen la costumbre que te dan, no es como en México. En México vos ganás un salario y te lo dividen en 10 o en 12, según el equipo. En Argentina te dan una plata al principio y después te la dividen por año. Y normalmente la plata que te tienen que dar al principio te la dan a final, te pagan únicamente el sueldo y siempre sabe que da, que ahora no hay, que cuando vendamos un jugador, que la próxima y siempre queda. Por eso yo siempre digo que acá en México, aparte de que vos te dedicabas únicamente a jugar al fútbol, no te dedicabas a que tiene problemas para cobrar, que si le tiene que ir a cobrar. Todo el último día de mes hábil, vos cobrás el sueldo o lo estipulado que tenés que cobrar. Aún incluso en clubes también con situaciones precarias, acá se vive muy distinto a lo que, como dices, pasa en Argentina. ¿Y qué encontraste en Cruz Azul, gringo, cuando llegas? O sea, era una plantilla importante. Me parece el Flaco Tena ya estaba dirigiendo o él llega después. Él llega después. A mí me lleva el Ojito Mesa. El profe Mesa, es cierto. A mí me lleva el profe Mesa. Después de Mesa viene Vucetich. Y después de Vucetich tengo al Flaco Tena.
pero a mí me lleva el Ojito Mesa. Para mí uno de los mejores clubes. Para mí el mejor club de cómo tratan al jugador de fútbol, al ser humano, porque primero sos ser humano y después sos un jugador de fútbol. Esto lo digo siempre, vos vas a Cruz Azul y el seguro de gasto médico es para vos y para toda tu familia. Y en la demás instituciones el seguro de gasto médico es para el jugador. Y el beneficiario es la institución. Y en este caso en Cruz Azul, en ese tiempo, no sé ahora, el beneficiario era tu familia del seguro de vida, porque vos tenías seguro de gasto médico y seguro de vida. El seguro de vida, el beneficiario era tu familia. Y bueno, acá ya hace muchos años de que hubo un jugador de fútbol que falleció, era argentino, pero no me acuerdo el nombre, estaba en Pachuca. ¿Pablo Hernán? Pablo Hernán. Bueno, el beneficiario era, yo creo que fue Pachuca, no estoy bien seguro, pero me parece que era en ese tiempo ya empezaban los clubes a ser beneficiarios a los clubes. Al club en lugar de la propia familia. El otro día aquí estábamos platicando aquí mismo con Aldrete y hablábamos de ese tema. O sea, Cruz Azul te da todo. O sea, como jugador y como dices, históricamente siempre se preocupa por la parte humana del jugador. Sí, siempre fue. Para mí, yo como jugador tuve únicamente en Cruz Azul. Pero sí, después estuve trabajando en distintas instituciones como auxiliar técnico, ¿no? Y no es lo mismo. Es diferente. En la relación, digamos, ¿no? De jugador de fútbol, auxiliar, lo que sea, en lo humano. Me parece que Cruz Azul está por arriba de todo. ¿Y cómo era el equipo del profe Mesa? ¿Cómo te acuerdas de ese equipo? Porque jugaron una final contra Necaxa. Perdimos la final contra Necaxa y después también llegamos, no sé si a otra final. Salimos campeones ¿De Copa, puede ser? De Copa, que en ese tiempo no se daba tanta la importancia como ahora. Se sale campeón de una Copa. Y era un equipo que jugaba bien, porque tenía buenos jugadores. Y el Ojito Mesa siempre quería que traten bien el balón, que se salga jugando desde abajo. Pero también era muy diferente. Hoy ya te buscan de inferiores a que salgan jugando desde abajo, el sistema de juego. Por ahí antes vos querías salir jugando de abajo, pero por ahí no tenía a lo mejor los jugadores adecuados para salir jugando. Juan Reynoso jugaba bien, era técnico. Sisto por ahí era más de marca, no era técnico. Lupillo por derecha. El Lupe por derecha. Y estaba por izquierda a Rama. O tuvimos también a Paco Ramírez. Sí. Después estaba Pintado, Isla. Estaba Marcelo Delgado. Estaba Mora, que alternaba a veces. Zamora. Hermosillo. Hermosillo del número 9. Después viene el Chelo Delgado. Después estaba Morales, que siempre compartían los hermanos Johan Rodríguez, sí. Omar Rodríguez, el Piti Altamirano, que tuvo un tiempo, después se va 6 meses. ¿A Santos? No. Él se va primero a la Lazio, no sé dónde se va. Ah, bueno, chiquito. Sí. Tuvo 6 meses, vuelve y después me parece que se va a Santos. Sí, hay varios. Te tocó muy buen equipo, muy buena plantilla incluso. Sí. En ese tiempo me parece que eran 18, ¿no? Sí. Sí, porque en la Argentina en el principio eran 16, después 18 y bueno, ahora son 22. Claro, 22, bueno, en el Mundial eran 22, después 23 y ahora ya en la plantilla tenía 11 en el campo de juego y tenés como otro 11 más, 12 más de suplente. Y bueno, tenés más posibilidad de elegir. Y nunca se cambió la regla esa, porque primero eran 3 cambios, ¿te acuerdas? Y ahora son 5. Sí, pero esto a raíz del COVID, acuérdate. Está bien, pero dijeron ya cuánto pasó el COVID. Ya dijeron que al otro año que lo iban a cambiar, que esto, que el otro, y no cambiaron. Ya les gustó, güey. No cambiaron más. Oye, pero ese, me acuerdo perfectamente que en ese, no me acuerdo si fue 93, 94 o 94, 95, Hermosillo hizo casi 40 goles, estaba peleando ahí con Villic, o sea, era un equipo muy espectacular. Debe ser el 95 cuando estaba yo, porque Villic
Estaba en el América cuando yo estaba en Cruz Azul. Sí. Vichy y otro. ¿Calusha? Calusha. Que después hay una jugada que patea solo, que estábamos todos atacando, que el técnico era Castelli ahí en ese momento, del América. Ajá. Sí. Sí, iba solo, porque como íbamos corriendo lo de atrás, unos cuantos se iba abriendo y cuando partía pegaba en el palo. Qué dramática esa, ¿te acuerdas? Sí, porque aquí quedamos fuera por un gol. Sí. Porque ganamos nosotros, perdimos nosotros 3-0 y la vuelta me parece que ganamos 3-0, pero quedamos fuera por un gol porque ellos estaban arriba en la tabla que nosotros. Pero el año antes, en el de la final, también hubo una muy dramática, que alguna vez la platicaba también, la de Lupillo contra Pumas, que es sobre la hora, ¿no? Que patea el penal. Sí. Que patean el penal y el rebote la agarra él. O sea, esa era Cruz Azul, o sea, era dramático y eran muy buenos tiempos. Pero también. Me parece que fue en la misma del Necaxa esa, que cuando perdimos la final con el Necaxa. Me parece que es la misma temporada. Que cuando patean el penal el rebote la mete Luque. Que también fue polémico porque decían que pateaba el penal y se terminaba. Sí. Y bueno, patea el penal y el rebote va a ser el gol Lupe. Entonces estaba ahí la problemática que decían como si había dicho de que pateaba el penal y se termina. No hay rebote. Bueno, hubo problema ahí también. Siempre hay algo. Oye, gringo, solo estuviste. ¿Por qué te quedaste tan poco tiempo en México? Cuando parecía que, o sea, podías hacer carrera más larga como futbolista en México. Estuviste solo 2 años. Que yo jugué 2 años, tuve 2 años y medio. Llegué en el 5 del 95, el 5 de enero del 95 y me fui en septiembre del 97. Tuve 2 años y medio. Más o menos, 97, 98 meses. Y me fui a Independiente. Que ahí pasó este tema de lo que pasa de que ahí ya había problema con los arqueros con los porteros por el asunto de los extranjeros, porque decían que era mejor tener un extranjero de campo que un portero. Y en ese momento, cuando yo llego a Cruz Azul, le había ido mal el Conejo, había estado Siboldi, y sale Siboldi y al Conejo no le va bien, entonces vengo yo, y el Ojito Mesa me trae a mí y el Conejo se queda de suplente. Entonces, cuando yo salgo, entra el Conejo. ¿Y se quedó? Y se queda el Conejo, pero el Conejo se queda 2 años y medio detrás mío. Entonces después empiezan a decir que es mejor el extranjero que sea un jugador de campo. Por eso yo salgo. Estaba la posibilidad de Morelia, no sé qué otro equipo, no sé si no era el Atlante también, que se hablaba en ese tiempo. Pero bueno, no salió nada, no se dio, y a mí me sale para ir a Independiente de Argentina. ¿Y allá cómo te fue? Bien, bueno, al principio tuve suplente de Mondragón, porque... Farid Mondragón. Farid Mondragón. A Farid lo querían vender, lo querían sacar, y entonces me llevan a mí, y estoy ahí de suplente de un tiempo, casi 1 año, y después atajo. Ahí conozco al flaco Menotti, que me dirige a él. Primero me dirige Gareca, me lleva Gareca a mí, a Independiente, y después viene Menotti, después yo salgo de Independiente y me vengo a Cruz Azul, a La Piedad, Michoacán. Juego 6 meses y ya me retiro. Y a los 6 meses empecé a trabajar de auxiliar. Pero sí, tanto mis hijos como mi señora, todos querían volver a México y bueno, volvimos a México. Jugué 6 meses ahí en La Piedad, Michoacán, y después me quedé a vivir casi 6 años. Hacía base en La Piedad y íbamos a trabajar a otro equipo, pero vivía yo en La Piedad con mi familia. ¿Te gustó La Piedad? Sí. Está muy tranquilo, ¿no? Sí, por lo menos en ese tiempo era... Bueno, sí, ahora... en ese tiempo era muy lindo, muy tranquilo. Viví 6 años. Mi familia, tengo amigos en La Piedad, mis hijos también. Muy lindo, muy lindo recuerdo. ¿Y cómo es para
Porque estás de acuerdo, el arquero tiene chance de extender mucho más tiempo todavía su carrera, más de lo que el jugador común de campo puede durar 32, 34, a veces un poquito más, y el portero puede llegar hasta los 40 o hasta más Sí, si se lo propone. Si no tenés lesiones, sí, tranquilamente. Porque aparte, a lo mejor lo que te puede molestar a esa edad ya es los entrenamientos, el levantarte temprano, la disciplina. Entonces, los hijos. Entonces, por ahí ya vos empezás a mirar el retiro. Pero bueno, tenés el caso de Corona, ¿hasta cuánto estuvo? Y bueno, pero que es un puesto donde vos ya empezás a jugar con la experiencia, con el caminar al arco. A lo mejor yo tenía de ventaja esa forma, ¿no? Porque yo no era un arquero espectacular, no era un arquero de potencia, de piernas, sino era un arquero de ubicación que caminaba más el arco, me gustaba jugar un poquito más adelantado. Dominabas bien los tres postes, abajo de los tres postes. Sí, pero era un arquero también que jugaba fuera del arco, no jugaba bajo el travesaño como por ahí se habla, ¿no? Que el arquero por ahí, la mayoría de los arqueros de los porteros son porteros que juegan dentro del arco y son más bien potentes, no juegan afuera del área, adelantado, bueno, como seríamos de acá, que me voy a decir, Campo fue un arquero que es reconocido porque jugaba siempre muy adelantado y hacía mucha locura y los colores que traía era muy llamativo. Pero bueno, en la Argentina, en el tiempo mío, había dos porteros, que era Filiol y Gatti. Filiol vieja escuela. Claro, de distinta escuela. Que Filiol era un arquero más potente. En el caso de Osvaldo Sánchez, el mismo Malagón, Ochoa, pero arquero como como el Loco Gatti, que era un arquero que salía, que jugaba adelantado, que le gustaba jugar con los pies, no había. Y en uno de esos era yo, ¿no? Era yo, Comiso también era un arquero que vino a jugar también a México, que jugaba con los pies, que jugaba también. Sí. Bueno, y bueno, eran distintas características, donde por ahí por momentos se busca eso, porque hoy por hoy el arquero, el portero tiene posibilidad de jugar con los pies, tiene que estar más en contacto con la pelota y en el sistema de juego que quiera el técnico, porque hoy por hoy al portero lo hacen jugar un poquito más adelantado, crean una línea de tres y el arquero participa, antes no participaba nunca. No le tocaban la pelota para atrás y ahora el portero es el que arranca la jugada casi siempre. Sí, eso es lo más habitual que hay ahora. El portero lo hacen participar más en las pelotas, saliendo de abajo, distintos sistemas de juego, siempre participa. ¿Y te gusta esta forma ahora como participa el portero? Sí, porque está más activo, está más completo. Y se pega más al sudamericano, al fútbol mexicano, porque en Europa todavía están los arqueros de mucha potencia física y medios torpes con los pies. El sudamericano me parece que tiene más posibilidad de jugar con los pies. Ahorita que hablabas de Comiso, me acordé de aquella final que ya no te tocó. ¿Te acuerdas? Yo me fui cuando... Justamente un torneo antes, que ¿no? Comiso le pega a la patada de Hermosillo. Claro, que en el penal le hacen el gol, sale campeón. Sí. Tú ya veías en Conejo un portero con una larga trayectoria y ya se le veía, porque aparte físicamente son completamente distintos tú y él, técnicamente muy distintos tú y él. Sí, lo que pasa es que el Conejo lo que tiene es un muy buen rebote, es como Moisés Muñoz. Tiene muy buen pique, saltan muchísimo. El Conejo saltaba y al aro de básquet le llegaba a los medios del brazo y yo la tocaba mejor con la punta de la mano. No soy de tener buen pique. Y el Conejo tenía eso, que era ligero, tenía buen salto, buen rebote. A lo mejor lo que lo mataba a él en ese tiempo era por ser joven y la presión que él tenía por estar en Cruz Azul le pesaba, entonces
al llegar yo, él tener 2 años más de respiro, 2 años y medio de respiro, y a lo mejor ver algunas cosas que a lo mejor no veía antes de joven, lo fue desarrollando más, con más tranquilidad. Porque en definitiva el carácter del portero es fundamental, porque siempre errores vas a tener y porcentaje en los goles, culpabilidad siempre tenés. Bajo o alto tenés, siempre tenés la participación del gol. Y a lo mejor el Conejo le costaba levantarse después de un error. Y me parece que para el portero eso es lo más difícil, ¿no? Tener un error, te hacen un gol y la presión se siente. La gente, de los compañeros, se siente la carga. Entonces esa carga te la tienen que sacar de encima lo más pronto posible. ¿Te tocó enseñarle también en esa parte? O sea, de hablar con él. Lo que pasa es que con el Conejo siempre estuvimos juntos. Él concentrábamos juntos. Entonces estaba todo el día pegado a mí. Era un chico muy sencillo, sigue siendo sencillo, sí. Nos seguimos hablando, tenemos buena amistad. Pero sí se va aprendiendo siempre, porque uno va aprendiendo de lo que ve, de lo que se habla, del día a día, ¿no? Más que nada, porque siempre es bueno hablar a lo mejor de lo demás, sobre los defectos, sobre los detalles que uno puede ir mejorando. Y en el portero siempre va a mejorar día a día, porque por ahí cómo te parás en un centro, cómo te parás en una barrera, en una pelota frontal, de costado. Hay distintas formas. Suponen que nosotros, con Marcelo Bielsa, yo aprendí mucho en las pelotas paradas. Cómo me paraba, cómo salíamos, cómo paraba la barrera. Con Judica aprendimos en los córneres cómo parar, si con uno, con dos en los palos, dónde yo me paraba, dónde salía más. Entonces todas esas cosas te las da un técnico, el otro, y vos después vas aprendiendo. Entonces cuando estás teniendo errores y lo vas mejorando y te dan la posibilidad de mejorarlo, cada día te vas sentando más. ¿Cuál dirías, gringo, que fue tu punto más alto en lo futbolístico? ¿Cruz Azul, Independiente? ¿Dónde crees tú que...? En Newell's Old Boys. Yo debuté a los 18 años y empecé a ser titular a los 23. Estuve suplente de los 18 hasta los 23, empecé a jugar y ser titular, y donde me fue mejor fue a los 27, 28 años. Fue en Newell. Con Newell's Old Boys salimos campeones del 87 al 92, ganamos 87, 88, 89, 90, 90, 91 y 91, 92. Ganamos 4 torneos seguidos que fueron los mejores años de Newell's Old Boys. Y pasaron grandes jugadores y todos los años salían 2 o 3 jugadores por temporada, y venían los chicos de abajo porque tenían muy buenos semilleros, donde hoy por hoy Newell está sufriendo porque está a 2 fechas de a ver si sigue en primera o desciende. Y ya, si vos te fijas hoy en el plantel, bueno, hoy agarró Bernardi, también un ex jugador de Newell, que va a dirigir a 3 fechas, otro día perdió el local, pero puso nuevamente 2 o 3 chicos en primera, porque antes eran todos jugadores de afuera, gente grande que trajeron en Newell y muy poco del semillero, y eso es algo que no se le perdona a Newell. Como te dije antes, volviendo a lo de antes, bueno, el mejor momento mío para mí fue ese, del 87, el 86 con Solari hasta que se va Marcelo en el 92. ¿Tuviste en tu carrera, gringo, algún error que te costó mucho como portero, que te costó mucho trabajo superar? O sea, que hayas estado en esos zapatos del portero que esta se me fue o pude haber hecho más y alguien te tuvo que ayudar para salir, porque al portero hay que ayudarlo a salir. Sí, lo que pasa es de que siempre eso te va a pasar. Por ahí nosotros lo que teníamos muy buena relación con el técnico, como te dije antes, Solari o Judica o el mismo Marcelo Bielsa. Teníamos mucha oportunidad de dialogar, de hablar,
y de ellos también, como habían sido exjugadores, te aconsejaban, te explicaban, porque en definitiva son técnicos de mucha disciplina y de mucha técnica o táctica de distinta forma por la distinta edad que tienen, ¿no? Pero siempre en los arqueros, en los altibajos son fundamentales, pero también depende mucho del técnico, de la confianza que te dé, de los compañeros. Yo siempre dije que el mejor equipo fue del 87-88, pero donde yo sabía que en el año 90-91 que ganábamos 1-0 o 2-1, pero el margen mío de error era más corto, porque el del 87-88 ganábamos siempre 2-0, 3-0, 4-0, 3-1, pero era más contundente, más superior. Era un equipo que hacía mucho más goles. El otro era más táctico. Entonces lo altibajo por ahí se notaba más el tiempo de Marcelo Bielsa, pero bueno, yo ya estaba más hecho, más crecido, tenía otra personalidad, otra forma de ver las cosas. A mí ya no me molestaban tanto los errores, porque los errores hay veces que te llevan que sean horrores. ¿Tuviste alguno así que te haya marcado, que recuerdes? Y no sé cuánto goles me habrán hecho, pero sí, siempre. Pero alguno que te queda ahí. Lo que pasa es de que por ahí hay goles que te cuestan asumirlo, o bien ahora ni me acuerdo, capaz de algunos errores muy, muy claros, pero siempre son por decisiones. Porque el arquero es muy distinto el portero al jugador de campo. El portero tiene que decidir. Va a pensar a lo mejor una jugada para salir jugando, o si salgo en un centro y si la agarro salgo jugando rápido, pero en el momento de que te toca atajar o te patean algo, vos tenés que decidir cómo juego, si juego adelantado, si juego bien atrasado, si hago un paso y no llego a la pelota, si tengo que hacer dos, cómo achico. Son todas esas cosas que el portero tiene que decidir qué hacer, no puede estar pensando. Y hay veces que vos decidís bien y hay veces que decidís mal. Si decidís mal, a lo mejor esa decisión te lleva a que después siga decidiendo mal, porque ya el autoestima o la confianza no la tenés tan elevada, entonces error tras errores a lo mejor te lleva a perder el puesto, si no tenés un técnico que entienda de la labor. Oye, Gringo, en tu camino como después te sumas como auxiliar técnico, ¿cuál recuerdas tú que te hayas quedado pensado y dicho, esta fue la mejor plantilla en la que me tocó trabajar? Digo que les tocó muchos clubes, porque tuvieron grandes equipos. Yo me acuerdo, por ejemplo, Morelia, Tecos, me acuerdo también el mismo Santos, que se quedaron ahí a un penal. Y el de Cruz Azul nosotros nos fue muy bien, perdimos 2 finales. Sí, también. Una con Toluca y la otra con Toluca. ¿Santos puede ser? Y Santos, ¿no? Y con Morelia lo mismo. Con Morelia nosotros perdimos 2 finales y la perdimos con Toluca. Fue Morelia y fue Santos, porque las 2 finales la perdimos con Santos nosotros. Perdimos con Toluca seguro las 2 veces. Una con Morelia y otra con Santos. Y el otro no me acuerdo con quién fue. ¿Con Monterrey puede ser? Los 2 con Monterrey. Con los 2 equipos. Tanto Morelia y Santos perdimos 2 torneos con los mismos equipos, con Toluca y con... Pero me parece que el más difícil fue el de Toluca, porque ya prácticamente perdimos los penales, pero ya estaba... Esa tarde tuvo muy buena tarde Osvaldo Sánchez, que había atajado los penales, y bueno, y nosotros tuvimos la desgracia de errar 2 o 3 penales seguidos.
Que ya estaba. O Sí, sea. ya prácticamente de los tres teníamos que meter uno y bueno, estaba Talavera en el arco de Toluca. Y que yo creo que esa fue la más dramática, ¿no, gringo? Sí, para mí sí, porque prácticamente teníamos de los tres penales, teníamos que atajar uno, hacer uno. Y bueno, ahí me parece que empieza Arce, después sigue Matías Bozo y después Carlito Morales. Sí, Carlos Morales, que él mismo lo ha dicho, ¿no? Que le costó mucho trabajo superar ese penal. Y en el plano individual, gringo, de ¿cuáles son los jugadores que más recuerdas por la calidad que te tocó formar parte de esos grupos? Porque te tocaron. Sí, bueno, lo que pasa es que también me tocó a mí en la selección del 94 de Argentina, que había cada jugador impresionante. En la selección, bueno, me tocó el compañero Batistuta, Canigia, Maradona, Redondo, Simeone, que hoy todavía es técnico del Atlético de Madrid, Chamot. Me tocaron jugadores importantísimos. Y en México, ¿con cuál Y también después lo tuve de compañero a Diego en Newell's Old Boys. Cierto. Ya en el retiro, Diego viene a Newell's Old Boys. Y en Independiente estaba Cassini, Calderón, que vino al América. Al Atlas. Garnero. Que Garnero no vino acá, no creo. Pero no sí, quiero. Bueno, ahora es técnico. Le va muy bien de técnico. He tenido compañeros que han sido muy importantes en el fútbol. El mismo Sensini, Basualdo. Bueno, Sensini tuvo mucho tiempo en la selección. Aparte, primero como sparring de la selección y después como jugador. Y he tenido compañeros importantísimos que han hecho muy buena carrera. Y como auxiliar, ¿cuáles recuerdas más? En tu etapa más de auxiliar, que te hayan deslumbrado en la parte individual. Y bueno, Cabañas estando en América. En América era un jugador importantísimo. A lo mejor no tanto para el grupo, pero sí para el equipo era muy importante. ¿Qué pasó en ese? Perdón, Griego, ahorita que tienes en ese tema de América, ¿qué pasó? Porque nada más tuvieron 10 partidos y les costó mucho trabajo. Lo que pasa es que ya en ese tiempo le habían invitado ya 2 o 3 veces y en esa vez no se le podía decir que no, porque llegamos en un momento muy difícil donde no había jugadores, había lesionados, había mucha pubalgia. Y bueno, nosotros cuando vamos y entramos en la Libertadores. Entramos en el campeonato en la Libertadores, pero habían jugadores que venían de la... Antes no me acuerdo cómo se llamaba, pero era de la expansión. Que venían jugadores de abajo para... ¿Primera A puede ser? ¿O era ascenso? Me parece que era primera, que venían para jugar a primera en el América. Que se subían porque no había jugadores. Y entonces era un momento complicado. Después Matías Bozo lo tuvimos nosotros en Torreón, Osvaldo Sánchez. ¿Adacha puede ser? Adacha Ludueña en Torreón, jugador importante. Jiménez, el Lorito Jiménez también era buen jugador. ¿Quién más? ¿Cómo? Ahora que tocas el tema. El Morelia también. ¿Tuviste el Bofo? Tuvimos al Bofo, tuvo Darío Franco, Almirón. Había figura. ¿Cómo se llamaba? Había un par de jugadores también. Había un brasilero. Alex Fernández. Alex Fernández. El que guardaba el dinero abajo del colchón. Sí, Alex Fernández. ¿Quién más estaba? Claudinho. Bueno, no, a Claudinho nosotros no lo tuvimos. Claudinho va después. Ok. No, teníamos varios jugadores. En Cruz Azul, bueno, estaba Lucenford como argentino, Pereira. Había buen plantel ahí.
también. Estaba Carmona, Ujú. Galindo, el otro central, o jugaba de central o jugaba de lateral izquierdo, que también estaba en la selección. El 5 en ese tiempo era Torrado puede ser, ¿no? Torrado. Estaba Fonseca, que venía de Puma. Kikín, sí. El Chelito Delgado. No el Chelo, el Chelito. Ajá. César. César Delgado. Generalmente tú te caracterizaste por llevar muy buena relación con todo el plantel. Siempre hacías Sí, lo muy que buen pasa es grupo. que es el papel, digamos, del segundo. auxiliar, del segundo, que es el que tiene que tratar de manejar el grupo, de ver que se lleven bien, de la comida con el doctor, de los viajes, con la directiva, y dejar al técnico que esté tranquilo pensando únicamente en el partido, en la semana, en los entrenamientos y eso. Y la labor del policía le tocaba más bien al PF. Sí, eso ¿Esos roles estaban mal entendidos? Sí, eso por ahí se manejaban también parte del cuerpo técnico conmigo y el preparador físico. Pero tratábamos de no ser tan vigilantes, sino ya cada uno sabe lo que tiene que hacer, ya son grandes y en definitiva en disciplina, si la quieren hacer, la van a hacer tarde o temprano. Todo depende del jugador, de qué tal comprometido esté con el grupo, con la institución, con el cuerpo técnico, porque por ahí puede haber fisuras porque no juegan o porque no están contentos en el club. Siempre es más difícil llevar al suplente, porque el titular juega. Claro. Más fácil. Sí, más fácil. Entonces y esa era tu labor también, entrar ahí y hacer eso. Al suplente siempre hay que tratar de tenerlo más mimado, de hablarle, de llevarlo para un lado, para el otro, explicarle cómo son las cosas. Porque en definitiva también el suplente depende de él si quiere ser suplente. Porque si vos demostrás que sos mejor que el que está jugando, tarde o temprano vas a jugar, porque la posibilidad te la van a dar. Entonces siempre depende de uno. Y a lo mejor también esa fa del auxiliar, siendo un ex jugador de fútbol, que a lo mejor en la parte mía que estuve mucho tiempo en cuerpo técnico o en equipo de fútbol, que he tenido muchos jugadores de experiencia o jugadores de mucho peso, porque en definitiva después se fueron a otros países a jugar y han logrado cosas. Sabe cómo manejarlo, sabe cómo manejarse con una persona de cierta característica o digamos de nombre o de jerarquía. Entonces hay que saber llevarlo. No es lo mismo manejar a un chico que a una persona ya de edad con cierto recorrido. Entonces tienen que saber llegarle de una forma o de otra. ¿Te sorprendió, Gringo, cuando te llamó Martino para decir, vente a trabajar, ven, acompáñame con el proyecto de selección? ¿O cuando él empezó a sonar ya te había buscado? No, porque con Gerardo siempre hubo una relación, siempre tuvimos buena relación, y el grupo ese del 87, 88 hasta el 90 hay un grupo que se siguen viendo, se siguen hablando, se siguen juntando a comer con familias. Es muy buen grupo. A mí, cuando me llama Gerardo para invitarme, la verdad que no esperaba que me llamaran, más allá de que yo siempre trabajé en México y tuve toda mi vida en México, y ellos venían a la selección mexicana. Él me invita y yo voy como tercer auxiliar, porque estaba primero auxiliar Taylor, el segundo auxiliar Sergio Giovanoli, que te dije hoy, y yo. Entonces, lo que pasa es que a mí lo que él me pone en el grupo es para seguir y ver los jugadores de las categorías inferiores, la sub-23, sub-20, sub-17, porque a él le gusta mucho trabajar con otras categorías y llevando y conociendo. Entonces yo lo que hacía a lo mejor era viajar mucho en todos los torneos, en la 17, en la 20, en la 23, y cuando había partido amistoso o se trabajaba con la primera, yo me quedaba
con el equipo mayor. No viajaba a lo mejor tanto. Pero si no había trabajo con la mayor, mis otros compañeros se quedaban en México trabajando, haciendo visorías dentro de acá en México en los jugadores y se hacía visoría con los jugadores que estaban afuera y yo hacía visoría o seguía a los chicos que juegan distintos campeonatos, ¿no? Y cuando no había campeonato, bueno, yo hacía visoría normalmente en Guadalajara. Yo venía a ver los partidos los días viernes, sábado o domingo, viajaba de nuevo a México los lunes y ya nos quedábamos hasta el viernes. Y ellos se quedaban allá en México y después hacían visoría. Supone, yo me venía a Guadalajara y si tenía que ir a León o a Querétaro, hacía Querétaro o León, y me venía a Guadalajara. Y los otros Taylor normalmente siempre iba a Monterrey. Giovanoli iba a veces a Aguascalientes, a Toluca, a veces a Toluca íbamos los domingos, íbamos todos. Cuando era los domingos que nos quedábamos, o hacíamos visoría por ahí, nos íbamos todos a Toluca. Bueno, y después nos agarró pandemia. En la pandemia el cuerpo técnico se va justo un día o 2 días antes que se cierre el aeropuerto. Y yo me vengo para Guadalajara y ellos se van para Argentina en ese periodo. También que no fue mucho tiempo. Pero sí se van a Argentina. Fue en el único momento porque Gerardo y todo el cuerpo técnico se quedaban en México. El único que veía a la familia mejor cada 15 días era yo. Ellos venían la familia de ellos a verlo, a México. Porque siempre se hablaba de eso, que Martino que Martino no estaba nunca. Y no era cierto. Martino estaba siempre en México. Taylor, Martino, Giovanoli, todos los que vivían en Argentina, normalmente lo que venían eran la familia. Y los que viajaban eran para fin de año. Sí, se hablaba mucho de eso, que incluso hubo una etapa como de 2 meses que Martino se quedó allá y le pegaron mucho por esa situación. Nunca se quedó en Argentina. Todos vivíamos en la parte de Santa Fe, porque, bueno, era en Santa Fe. Lo que pasa que era... No, nosotros íbamos a la salida de Cuernavaca. Bueno, sí, el otro. Lo que pasa es que como está el segundo piso, vos vas para allá, a la mañana temprano, a las 7 de la mañana no va nadie, y a la tarde cuando van todos para allá, vos venís para acá. Entonces el tráfico era de 30 minutos por la parte de arriba, entonces no hacía nada. Pero sí se estaba y se vivía en Santa Fe y se iba todos los días allá, y hay veces que nos quedábamos 2 o 3 días seguidos en el complejo. ¿Te escuchaba? O sea, si más bien te tomaba en cuenta para ciertas decisiones, sí, consensuado más. Lo que pasa es que cada uno seguía. Bueno, en el tiempo del Mundial yo seguía a Polonia y yo viajaba a donde jugaba Polonia, yo viajaba a todos lados a ver a Polonia. Gustavo de Sotti, por el asunto del problema del COVID, no viajaba, hacía la visoría contra el equipo, era ¿contra los árabes? Los árabes, que él lo seguía. Y Giovanoli la Argentina, pero lo que pasa es que Argentina no iba a verlo únicamente si venía a Estados Unidos o a algún lado lo iban a ver. Sino no, porque Argentina lo conocíamos a todos. Y sabíamos cada uno qué hacía, dónde jugaba, la característica de cada uno. Bueno, yo seguí esos 4 años, seguí a Polonia, donde iba, jugaba. Por eso cuando jugamos contra Polonia, yo salgo como segundo auxiliar, De Sotti sale como segundo auxiliar al equipo que él salió a ver, y Giovanoli sale contra Argentina como segundo auxiliar. Pero sí fue muy lindo porque viajabas a ver los equipos rivales, iba a ver fútbol. Estaba mucho tiempo afuera. Yo una vez tuve casi 3 meses, 2 meses y pico, 3 meses afuera. De la sub-17, sub-20, sub-23 que jugaban torneo diferente, y después a llegar a ir a la mayor a jugar el torneo, ¿no?
Entonces estaba mucho tiempo afuera. Y el grupo estaba muy concentrado en la Ciudad de México. ¿Qué crees tú que pasaba, gringo, con Gerardo, con Martino? Porque particularmente decisión que se le cuestionaba. Y normalmente es así con cualquier cuerpo técnico de selección. Sí, pero había demasiada fricción con Martino, ¿no? Lo que pasa es que las fricciones vienen después, a lo último. Pero siempre se le va a buscar algo para ver lo que está mal. Siempre se trató de ser todo muy limpio y muy a la vista de todo el mundo. Las cosas eran claras, jugaba el que mejor andaba, el que le parecía el Tata, y eso siempre lo tuvieron claro todos los directivos, porque él fue a hablar con todos. Fue a hablar con cada jugador, de la familia del jugador, para si viajaban o no viajaban al Mundial. Eso se habló con la familia y con el jugador. Se viajó a Europa, a todos lados, a cada jugador. Y siempre se trabajó con armonía. Lo que pasa es que siempre se trabajó bien, nunca hubo problema. Se trabajó mucho sobre la indisciplina. Fue tal así de que no hubo partido de despedida en México por el asunto de la indisciplina que habían tenido anteriormente. Entonces se viajó a España, estuvimos 15 días en España haciendo una pretemporada, y para recuperar jugadores como Jiménez, como Herrera, que estuvo como 15 días también en México entrenando solo antes de viajar a España. Entonces se viajó con un fin de recuperar jugadores a España, y con los partidos amistosos que, bueno, México tiene muchos partidos que jugar por los contratos que tiene y todo. Y después se viaja a Qatar y me parece que nosotros tuvimos la oportunidad de pasar a la historia antes de ganar el quinto partido. Porque ese es el reproche nuestro de siempre, de que teníamos la posibilidad de dejar afuera a Argentina. Iba a ser no hace falta ganar el quinto partido para quedar en la historia. Vos dejabas afuera ese año a la selección argentina, que después sale campeón del mundo. Vos ganándole, Argentina quedaba afuera y quedaba fuera del grupo. Bueno, al medio tiempo el partido estaba muy competido, 0-0 todavía, me acuerdo, hasta con el tema de la lesión de Andrés, ¿te vas a acordar? Bueno, Andrés, en ese momento también son cosas que en definitiva por ahí. Después con el tiempo vos lo analizás y lo ves, o al otro día. Andrés a lo mejor se apura en pedir el cambio también, porque él después pide el cambio, sale, y después cuando se le hace el estudio y la resonancia no tenía un desgarro, no tenía nada, lo podía manejar, podía haber esperado un poquito más para salir. Pero bueno, son decisiones que por ahí uno siempre piensa en el jugador, más que nada, y el jugador es el que decide, ¿no? Porque en esos momentos el jugador está a 1000 a lo mejor, y a lo mejor lo que estamos afuera tenemos que pensar distintas circunstancias del partido, y hay veces que el jugador, en este caso de Andrés, que era un jugador de mucha experiencia, que había jugado ya varios mundiales, él pensaba que tenía que salir, y bueno, pide el cambio. Pero yo creo que a lo mejor fue la oportunidad como para pasar a la historia sin pasar el quinto partido. Porque bueno, más allá de que Argentina tenía grandes jugadores, y lo demostró después, sí, claro, en el torneo, ¿no?, que sale campeón del mundo. Pero sí, nosotros sabemos bien que la presión siempre para los equipos grandes son los primero, segundo partido son las presiones más grandes que tienen. Argentina, Alemania, todas las potencias tienen la obligación de ganar. Entonces por ahí nosotros, la presión la tenía Argentina, no la teníamos nosotros, y por ahí no la supimos manejar o llevarla a cabo. Oye, ahorita me regreso un poquito a lo que hablabas ahorita, ¿no? Que el tema de la disciplina, que era fundamental en este grupo. Y con Martino siempre, disciplina por encima de todo, incluso se llegaba a decir. Él la tenía clara con Chicharito, o sea,
este hizo una, listo, no va más. Bueno, lo que pasa es que lo del Chicharito también fue complejo. Lo del Chicharito, él fue a hablar 3 veces a Estados Unidos. Viajó de México a Estados Unidos para hablar con él 3 veces, para que se diga la verdad. Y que diga la verdad, y no lo dijo, la verdad. Y después está así que él sale y él dice la verdad. O nunca la dijo, la verdad que esa parte no la sé, pero nunca se dijo la verdad. ¿Y cuál fue la ¿Qué verdad? pasó? Y bueno, una parte de ¿De la indisciplina que él cometió? Que el de indisciplina, pero él nunca la aceptó, la indisciplina que la tuvo en la selección. Si él decía, está bien, me equivoqué, perdóneme, lo perdonaban. Si él viajó 3 veces para arreglar las cosas. Porque sí era un jugador importante en ese momento, un jugador donde hacía diferencia, entonces Gerardo lo quería. Tal así también que a Gerardo también se le echa en cara de Jiménez, el Chaquito Jiménez. Y el Chaquito Jiménez estaba con nosotros y en Cruz Azul no jugaba. Pero después porque tuvo... el Chaquito Jiménez lo venden en Europa gracias a Martino, porque ¿dónde lo conocen al Chaquito Jiménez? ¿En el Cruz Azul o en la selección? En ambas, ¿no? En la selección. En Cruz Azul no jugaba, era suplente. Sí, pero también tuvo una declaración que le costó mucho en contra a Martino, cuando dice, juega pocos minutos y hace muchos goles. Está bien, bueno. Pero eso lo decía gracias a Martino, porque él con Martino iba a toda la concentración, iba a todos los viajes. Cuando queda fuera del Mundial se le critica a Gerardo. Pero durante todo el proceso que lo llevaba, era gracias a Martino, porque él no jugaba en Cruz Azul. Jugaba a lo mejor un partido. Fíjate cuántas fechas jugó o cuántos minutos jugó en Cruz Azul en el tiempo que el 2019 al 2022. Claro. Y en ese tema de Javier, lo que decías, pasó lo que pasó y después lo peor es que le costó la chamba a más gente. Y de eso tampoco se habló mucho. Y él tampoco lo asumió esa parte, ¿no? O sea, quedaba claro que la disciplina estaba por encima. Sí, lo que pasa es que la disciplina a nosotros nos enseñaron desde chicos que tienen que tener disciplina. Como persona pública, como jugador de fútbol, tienen que tener disciplina. Y siempre se trata de eso, de ser disciplinado. Y bueno, en ese momento no había sido disciplinado. Él tuvo ese problema y bueno, nunca se arregló, nunca se aclaró y quedó afuera del grupo. Y ahí no te tocó a ti participar, de hacer esa labor de no. Ser el auxiliar o Taylor o alguien más. O sea, eso fue un tema. Sí, Gerardo, bueno, lo que pasa es que fue algo que el técnico tenía que decidir. Bueno, en el grupo siempre se hablaba y en el grupo siempre cada uno opina, dice lo que piensa y lo que puede ser. Pero lo que pasa es que ya era un problema de él, del jugador, que tenía que decir, está bien, me equivoqué o no me equivoqué, como dijo, no hice nada y se sabía toda la verdad y él decía que no había hecho nada. Bueno, entonces había ahí algo que no estaba claro. Pero bueno, la disciplina siempre fue la misma. Uno trata de cuidar al jugador. Más que nada nunca se habló porque uno siempre cuida la integridad del jugador con la familia, es lo más importante. Entonces por eso nunca se hablaba nada y nunca se salió a decir nada. Pero descalentaba internamente a ustedes. Sí, a nosotros y a los compañeros, porque los que no estaban de acuerdo tampoco eran los compañeros en ese momento. No solamente nosotros. Había compañeros que ninguno saltó. ¿Quién saltó a decir quiero que viaje él? Nadie. Nadie salió a defenderlo. Y eso fue un error que le costó muy caro. Sí, y le costó mucho. Después viene la separación de él, los problemas que él tuvo. Pero sí, en el momento que estuvo con nosotros, sí fue un jugador, a lo mejor, yo no sé si era más importante dentro del campo de juego o afuera. Me parece que la función de él dentro del campo de juego tenía más determinaciones que afuera, yo creo.
todavía estaba en un nivel importante, o sea, como para poderle haber ayudado. Digo, hoy ya es otra cosa, pero. Sí, yo veo hoy que hoy por hoy lo ayuda a Milito, se ve. Sí, por claro. lo que dice el periodismo, por lo que hablan. Y es bueno, porque por ahí hoy tiene un pibe que está siendo goleador, que anda muy bien, y por ahí es bueno tenerlo a él y que él hable con sinceridad y que le sea claro en las cosas, ¿no? Que él lo sabe hacer muy bien, porque me parece que lo que hacía muy bien el Chicharito eran los movimientos que le hacía, Claro. y los espacios que él creaba a los compañeros, más que otra virtud con la pelota en los pies o algo. Era un goleador, pero sí tenía buenos movimientos, que a veces tenía más movimiento para los compañeros que para él mismo. Y eso le gustó. ¿Y qué era lo que más le gustaba en la parte futbolística a Martino? Esos movimientos, la definición, lo que dices, fuera de grupo. Lo que pasa que el 9 es importante en los movimientos que haga dentro del área y que haga goles. Pero si por más que haga goles, si no le llega la pelota, está muy difícil, según el sistema que use el técnico y la forma de jugar. Porque vos podés tener los 9, pero si no te llega nunca la pelota va a ser difícil. Bueno. Sí. Entonces, si él se hubiera disculpado, él hubiera estado en Qatar. Sí, eso seguro. Si se hubiesen aclarado las cosas y él hubiese dicho la verdad, estaba seguro. ¿Cómo manejaron ustedes internamente o cómo fueron los días posteriores al partido con Arabia, gringo, donde se da la eliminación? Había internamente, me acuerdo, porque hasta lo llegamos a platicar, había confianza en que se podía dar el paso. Se podía dar el paso hasta perdiendo con Argentina, porque después nosotros quedamos a un gol. Sí. Porque fue el último partido contra Arabia y Polonia juega con Argentina al mismo tiempo. Y si nosotros le hacíamos un gol más o le hacían un gol más a Argentina a Polonia, pasábamos nosotros. Nosotros quedamos afuera por un gol. Y no se había hecho mal las cosas. Lo que pasa es que, bueno, para mí era el partido de Argentina. El de Polonia fue un partido ahí que los dos se respetaron un poco, y el de Argentina me parece que con los grandes jugadores que tiene Argentina, el gol que hace Messi, son los pequeños detalles que vos mirás cuando Di María le da el pase a Messi. Herrera no salta y... Claro, bueno, son pequeños detallitos que si vos entras a mirar, hay varios detallecitos chiquititos donde la pueden hacer ellos dos. Messi que se acomoda de una vez que pateas el gol y por donde pasa la pelota de Di María, porque si Chávez, me parece que era Chávez, si está medio metro más a la derecha, medio metro más a la derecha no pasa la pelota de Di María a Messi. Y si Herrera se queda parado en vez de seguir corriendo hacia adentro, porque Messi en esa jugada se queda parado y estaba con la marca de Herrera, y Herrera siguiendo la pelota se aleja como 3 o 4 metros. Sí. Y el otro, Messi, se acomoda para patear en un solo toque. Entonces, la diferencia la hacen los grandes jugadores. Bueno, y también la que tiene Antuna al final en el partido contra Arabia. O sea, lo que dices, momentos muy particulares. Sí, son momentos claves. Bueno, pero las trascendencias de un jugador y otro. Sí, totalmente. Los jugadores, más que nada yo digo de que es en el momento que nos tocó jugar, que teníamos la posibilidad de ganar. Porque después en la otra fase sí va a ser mucho más problema, porque los equipos grandes, las potencias se van soltando. Te digo porque yo estuve del otro lado y estuve en el Mundial 94 y la presión dentro del grupo se siente en el primer partido y el segundo partido. Entonces se siente, y todos nosotros tuvimos la selección argentina. Pero ustedes en el segundo partido le hacen 4 goles a Grecia. Bueno, pero el grupo nuestro, Martino estuvo en la selección, Tigre estuvo en la selección, Giovanoli estuvo en la selección, yo estuve en la selección, todo el cuerpo técnico estuvo en la selección argentina y saben lo que es una cosa y la otra y cómo se diferencian las cosas. Entonces, siempre lo dijimos y siempre lo reprochamos.
era el partido como para que México pase a la historia sin llegar al quinto partido. ¿Y fue jodido para ti, gringo? Pues no sé si tanto para ustedes como grupo, como cuerpo técnico, superar el trago amargo de la eliminación. Se habló mucho que el retroceso más grande del fútbol mexicano por no haber pasado de fase de grupos. Y sí, pero también siempre cuando una cosa pasa y después vos la analizás y la da vuelta, por más que dé vuelta las cosas pasaron y vos decís, vos lo corregí. Y ojalá que se corrija y que se sigan viendo. Bueno, ahora en estos momentos se están haciendo partidos amistosos a lo mejor con equipo más importante. Ahora va a jugar con Uruguay y Paraguay, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero hay que ver los resultados que se dan. Si son favorables, qué bueno. Lo van a alabar. Y si llegan a perder, ya queda poco tiempo para jugar el Mundial. Los jugadores, hay jugadores nuevos, hay jugadores que están convocados que son nuevos, son chicos. Hay que ver los chicos también cómo reaccionan, porque a lo mejor estos partidos también es para ver cómo reaccionan ellos, ¿no? No es lo mismo jugar en el equipo cada uno en su equipo en México, y otra cosa jugar partidos internacionales con la selección. La presión es diferente, a ver mentalmente el jugador si es fuerte. Más que nada se busca eso. Me parece que aparte de jugar bien, ser inteligente, hoy tiene que ser, hace ya varios años, mentalmente fuerte. Entonces me parece que en estos partidos que se buscan ahora es más importante que antes, porque normalmente jugar el torneo que juega contra Panamá, sin menospreciar a nadie, ¿no? Pero me parece que jugar contra Paraguay y Uruguay le va a dejar más cosas que jugar el torneo que juegan de CONCACAF, sí, con los equipos que tienen que jugar. Me parece que es una obligación tanto para México como para Estados Unidos ganar el torneo. Ahora se metió Canadá, bueno, en el tiempo nuestro se metió Canadá. Pero jugar contra equipo grande contra selecciones fuertes nunca se han hecho partidos amistosos, y ahora se consiguió eso. Me parece que eso puede ser un punto importante, siempre y cuando no se tome en una derrota que sea algo para lastimar, ¿entendés? Porque vos sobre la derrota vas a seguir, claro, va a seguir creciendo y va a seguir mejorando, pero se mejora más con las derrotas. A lo mejor mejorás con los triunfos, mejorás sin presión, y con la derrota vas a mejorar a lo mejor con mucho más presión, pero a lo mejor crece más. En periodos más largos a lo mejor crece más. Bueno, hay que ver qué pasa. Ahora, ustedes tuvieron una eliminatoria y esta selección no tuvo esa presión de jugar una eliminatoria, ¿no? Que esa también es unas por otras. Sí, tiene cosas a favor y cosas en contra. Tener una cosa a favor que vas a jugar al Mundial sin jugar nada, pero sí tienen que hacer partidos importantes como van a ser ahora, y tratar de manejar al grupo, tenerlo al grupo siempre activo, tenerlo siempre metido. Y la presión siempre la van a hacer para los más grandes. Los más chicos son aprendizaje, y ojalá que el aprendizaje sea rápido, porque ya el Mundial está muy cerca. Ya para cerrar, gringo, en esto que hablábamos del proceso con Martino, y sobre todo con la reflexión en el tiempo, ¿habría algo que si tú pudieras sugerirlo desde tu posición, es que no hay que hacer esto, o sí hay que hacer esto, y a lo mejor hubiera sido diferente algo, lo encontrarías? ¿Habría un punto de decir, sí, yo le hubiera sugerido o no hubiera sugerido esto? No, porque se hablaba mucho, en el grupo nuestro siempre se habló y se fue muy claro. Se hablaba de todo, cada uno opinaba lo suyo y el que decidía era Gerardo, pero siempre fuimos muy claros. A mí, por lo menos personalmente, siempre yo digo de que era una etapa donde nosotros agarramos los jugadores ya
terminando su carrera, tanto de Guardado, Herrera, Ochoa, para mí eran los jugadores fundamentales que le han dado mucho al fútbol mexicano, y el Chucky Lozano, pero ya venían con problemas físicos. El Chucky venía de un tiempo que no venía jugando. Sí. Herrera, el propio Henry también. Henry Martin llega también ahí. Entonces, el mismo Moreno, que debe ser uno de los defensores que más le ha dado al fútbol internacionalmente, y que llegó también a lo mejor ya un poco grande al mundial, el último mundial, ¿no? Pero sí eran jugadores de mucho nombre, que a lo mejor lo agarraba un poco antes, con 2 años menos, 3, y tenía que haber hecho otra campaña diferente. Me parece que no teníamos tantos recambios, porque ahora también tiene recambio, tiene a Mora, pero hay que ver, Mora con 17 años, 18, ¿qué te puede dar en el mundial? Porque como te dije antes, no es lo mismo jugar los partidos locales que jugar un mundial. Claro. En la 17 le fue bien, hizo goles, todo, pero en los partidos decisivos también le faltó carácter. Entonces, bueno, es como siempre, cuando uno gana ve todo lindo, y cuando uno pierde ve mucho detalle o dificultad del jugador. Entonces, bueno, ojalá que lo que él haya sentido, lo haya pasado, le sirva como experiencia y que siga mejorando, para el bien de él, para el bien del fútbol mexicano. Como te dije antes, uno siempre va a aprender o va aprendiendo sobre los errores o sobre la cosa que le va pasando. Gringo, pues agradecerte el tiempo. Ya teníamos rato queriendo armar la plática, y pues de verdad aprecio el... Te voy a balconear. Quedamos a 1 hora y el señor llegó 1 hora antes. Porque estaba trabajando y tenía que ir de un lado para el otro, y llegué justo acá. Y te avisé que llegaba. No, pero habla de tu compromiso, que llegaste 1 hora antes. Y bueno, estoy acostumbrado a llegar antes, a no llegar tarde. Gracias, Rico. No, gracias. Gracias, amigos. Nos vemos en la próxima. Saludos.